Bien, entonces, este es el esquema general, ¿sí?, del proceso proyectual, y como hablábamos y mencionábamos anteriormente, el proceso proyectual en sentido general lo dividimos, ¿sí?, así está en la bibliografía internacional, lo dividimos en 3 niveles. Un primer nivel que tiene un alcance conceptual, vamos a ver después a qué se refiere ese tema, pero se basa en la conceptualización de su proyecto, en las ideas, en la indagación, en la investigación. Luego hay un segundo nivel que ya es un nivel diagramático, es decir, comenzamos a generar esquemas, diagramas, propuestas, y ya con todos esos diagramas, con toda esa concepción, con todos esos procesos del nivel diagramático completo, estaríamos listos para pasar a un nivel volumétrico, ¿sí? Entonces, esa evolución es la que lleva cualquier proyecto urbano arquitectónico. Partimos de una investigación, tenemos ciertos criterios conceptuales, los convertimos en diagramas, en planos, en bocetos, y eso ya posteriormente lo elaboramos específicamente y lo convertimos en volumetrías, recorridos virtuales, maquetas, proyectos, modelados, render, 3D, etc. ¿Sí? Ahora, antes de comenzar el desarrollo de estos niveles, nosotros siempre, y es un tema que ustedes ya tienen que comenzar a abordar, ¿sí?, tenemos que enunciar cuál es el problema concreto que queremos resolver. Obviamente el problema o los problemas a los que nosotros nos enfrentamos desde el punto de vista del diseño arquitectónico, del diseño básico, son problemas espaciales. Claro, cuando hablamos de espacio, no solo hablamos de espacios planimétricos, sino que hablamos de un espacio que es tridimensional y donde, como ustedes ya conocen desde el punto de vista de la esencia de la arquitectura, ¿sí?, debe ser un problema que resuelva necesidades y espacios donde el hombre desarrolla actividades vitales. ¿Sí? Entonces, lo primero que todos tenemos que tener bien claro es, para poder iniciar una ruta, es decir, bueno, ¿y qué voy a resolver yo? ¿Cuál es el problema que tengo que resolver? ¿Sí? En este caso concreto del proyecto, ¿cuál creen ustedes que sea el problema que ustedes deben resolver? A ver, alguien que intervenga y me hablan directamente porque estoy compartiendo y no veo las manos levantadas ni nada por el estilo. ¿Qué problema es el que ustedes creen que vamos a resolver con el proyecto del segundo taller? Establecer una estructura en donde se puede realizar, fomentar, mantener y desarrollar nuevas técnicas de cultura, tal vez. Nuevas técnicas de cultura, no. Es decir, o sea, desarrollar, actualizar métodos de cultura, o sea, implementar nuevas disciplinas como el teatro, folclore, etcétera, etcétera, en donde la gente se pueda socializar y interactuar entre sí, y que también un establecimiento en donde pueda ser el término almacenar la diversidad cultural que se encuentra en nuestro país, porque la universidad posee estudiantes de distintas provincias. Ya, correcto. Entonces, el problema concreto es que vamos a enfrentarnos a una necesidad que existe hoy en el campus, ¿sí? El problema es que no existen concretamente áreas para el desarrollo de la práctica de diferentes actividades culturales de diferente naturaleza y de diversa naturaleza, como expresaba anteriormente, ¿sí? Y a partir de allí, entonces, nosotros tenemos un reto también, ¿verdad? Tenemos el reto de resolver espacialmente, formalmente y estructuralmente un objeto arquitectónico que garantice con calidad, con estética, con el cumplimiento de la norma de accesibilidad y de seguridad, un equipamiento que sea capaz de garantizar en diferentes horarios para diferentes actores, ¿sí? Cuando me refiero a actores no me refiero a artistas, sino me refiero a diferentes actores, niños, docentes, profesores, administrativos, familiares, etcétera, en la universidad. Entonces, eso es lo primero que todos tenemos que tener, por eso ustedes, primero que todo, o ante todo, se han tenido que referir a qué es el problema o cuáles son los elementos que yo debo resolver en función de mi proyecto. ¿Sí? Entonces, así se inicia el proceso proyectual. Así se inicia tratando de definir claramente cuál es mi problema a resolver y qué reto tengo yo a la hora de la resolución. Mi problema es que no hay espacios para tal y tal y tal y tales actividades.
en la UTI y mi reto es diseñar tales y tales y tales y tales y tales aspectos. Claro, bien. Entonces, a partir de que tenemos claro y bien concebido este problema como reto, ¿sí? Ya comenzamos directamente a desarrollar las fases que nos van a permitir a nosotros cumplir con los niveles que nos hemos propuesto al inicio. Sí, dentro del nivel conceptual es significativo y ustedes tienen que prestar bastante atención porque es el nivel en el que nos encontramos ahora en el segundo taller. Nos vamos a dedicar a dos fases, ¿sí? Una primera fase que ya ustedes deben iniciar, que de alguna manera ya han estado familiarizándose, que es la fase de la investigación o del diagnóstico, ¿sí? En esa fase de investigación o del diagnóstico uno empieza a investigar, valga la redundancia, sobre esas necesidades, sobre el contexto social, que ya ustedes saben qué elementos integra, sobre el contexto físico de la universidad, ¿sí? Entendido en qué, en los mismos elementos que ya analizamos en el primer parcial. Hay que analizar de la Universidad Tecnológica Indoamérica, en este caso, que es nuestro problema concreto a resolver, bueno, el contexto social, quiénes son los usuarios, qué se estudia en la universidad, qué personas están ahí interactuando, qué cantidad de estudiantes hay, qué cantidad de docentes hay, bueno, todos los aspectos sociales en ese contexto, qué otros habitantes existen, etcétera, etcétera, etcétera. Los aspectos económicos, políticos, jurídicos, ideológicos, culturales, ¿cierto? Que ustedes saben ya a qué nos referimos en esos casos. Luego hay que hacer un análisis también específico del contexto físico, el paisaje, lo morfológico, que tiene que ver con las formas de los edificios, de la ciudad, de la calle, de las aceras. Lo propiamente físico, entendido en lluvias, asoleamiento, clima, ventilación, contaminación ambiental. Bueno, todos los aspectos que de alguna manera ustedes ya, de alguna forma más elemental, desarrollaron el semestre anterior, pero que en esta oportunidad sí vamos a tener que desarrollar mucho más en detalle, como actividad práctico-experimental, el proceso de análisis del contexto social y físico, que este proceso comienza hoy. Claro, hoy comienza esta fase de investigación con el análisis del condicionamiento general. Y el condicionamiento general es el análisis de los contextos social y físico. Luego, cuando ya tienen algún avance o algún dominio de todo el proceso en el contexto social y físico, ya entramos a analizar otra fase de análisis del contexto específico o del condicionamiento específico. Es decir, mi proyecto no solo lo va a condicionar el contexto social y el contexto físico, sino que hay aspectos específicos que lo van a condicionar y que yo tengo que claramente dominar para poder avanzar hacia un proceso de programación de mi edificación. Y ahí están estos tres elementos. Debemos identificar, valorar y vincular estos aspectos que ahora les voy a mencionar. En primer lugar, ¿cuáles son las necesidades verdaderas que yo puedo cubrir en mi proyecto? Entonces, una vez que ya yo me tengo claro todo el tema de los contextos, digo, bueno, ¿cuáles son las necesidades específicas que requiere mi proyecto? ¿Cuáles son las necesidades que me aportan los usuarios? ¿Cuáles son las necesidades que me están aportando la ley? ¿Cuáles son las necesidades que me está aportando mi comitente o el que encarga el proyecto, el que nos financia? Y a partir de ahí yo voy estableciendo necesidades de espacios, necesidades de usos, necesidades de recursos, bueno, un grupo de necesidades que yo voy ahí analizando y que voy teniendo en cuenta y redactando para poderle darle al final en mi propuesta una solución, ¿sí? Luego siempre debemos valorar referentes, siempre, ya ustedes ya comenzaron a valorar referentes, por lo que están vinculados a esta primera fase del nivel conceptual y estamos haciendo varias cosas, ¿sí? Por lo tanto, ustedes tienen que valorar referentes para saber, bueno, un centro cultural, un hospital, un hotel, una cabaña, una casa inteligente, cómo está construida, qué experiencia existe, qué espacios considera, qué dimensiones tiene, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí ustedes pueden referir objetos arquitectónicos, proyectos construidos ya, tanto por tipología, es decir, si voy a hacer un centro cultural, veo por tipología de centro cultural, o por autor, porque como bien decían, vieron que
Morocho hablaba mucho de Calatrava, él tiene una determinada afinidad con la obra de Calatrava. A lo mejor ustedes no revisan un proyecto de Calatrava, revisan un proyecto de Niemeyer o un proyecto de, no sé, de Guayasamín, de Ander Guayasamín, no sé. Pero pueden también tener referencias por autor, porque ustedes tienen una determinada relación o son de alguna manera, ¿cómo llamarle? Admiradores de la obra de un determinado arquitecto y utilizan eso como referente. O como referente de la integración entre una obra de arquitectura y su contexto. Es decir, a mí me gusta y voy a analizar el referente de tal proyecto que logra un resultado que me gustaría lograr a mí de relación con el contexto igual que el que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista está la valoración de referentes arquitectónicos de cualquiera de estas naturalezas, o porque voy a revisar referentes de centros culturales, o voy a revisar referentes porque hay autores que a mí me interesan, o referentes por el proceso mismo o el resultado del proyecto. Y por último, tienen que hacer un estudio minucioso de los componentes futuros de su proyecto arquitectónico. Es decir, ustedes tienen que decidir, por eso es que están haciendo bocetos hoy, decidir formalmente cómo quieren que sea, funcionalmente cómo debe ser para que pueda funcionar bien y tecnológicamente cómo tiene que ser, porque es el sustento tecnológico de su edificación. Bueno, ¿qué tiene que llevar mi proyecto? Tienen que investigar, bueno, tendría que poner columnas, no tendría que poner columnas, un muro. Entonces, eso tienen que investigarlo. ¿Cómo construyo el proyecto? ¿Con qué tecnología lo puedo hacer? La próxima semana vamos a tratar el próximo jueves de invitar a un profesor de estructura para que ya puedan ustedes avanzar sobre estos criterios tecnológicos y que les pueda decir cómo ustedes pueden enfocar una estructura que sustente ciertas ideas que ustedes pueden tener, porque obviamente ustedes no tienen ahora criterio, pero sí pueden investigar, pueden revisar proyectos, pueden ver referentes y ver cómo se hizo. ¿Sí? Y a partir de cómo se hizo, ustedes pueden tener una idea de cómo lo deben hacer. Hasta allí, ustedes tendrían una primera fase, es decir, un primer nivel vencido y dos fases completas, la fase de investigación y de análisis de todos los componentes. ¿Sí?